La Constitución, que es el 104, y la 420. ¿Puede comenzar? ¿Ya puedo comenzar? Sí, por favor. Gracias. Muy buenas noches con todos y todas. Soy Angélica Porras. El día de hoy vamos a revisar el tema de los dictámenes de constitucionalidad para los mecanismos de participación ciudadana en la Corte Constitucional. Primero debemos empezar explicando qué es esto de la participación ciudadana. Y al respecto hay que mencionar que la Constitución de la República, a partir del artículo 95, establece que existen una serie de derechos de los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes de participar no solamente a través de las elecciones, no solamente a través del voto, sino también en el control del ejercicio del poder y además como colegisladores cuando, por ejemplo, se presentan iniciativas de normas, es decir, la iniciativa popular normativa, que significa presentar un proyecto de ley para que se convierta en ley. Y esto se hace a través de la participación de la ciudadanía, reuniendo un porcentaje de firmas para presentar este proyecto de ley. Pero hay otros mecanismos de participación de la ciudadanía en el poder político, en la decisión, en la toma de decisión del poder. Y estos mecanismos son la consulta popular, la revocatoria del mandato y también una propuesta de reforma de la Constitución. En todos estos mecanismos, en los de participación, cuando se le consulta al pueblo, es decir, consulta popular, revocatoria de mandato y enmiendas constitucionales o reformas constitucionales o cambios constitucionales, como se ha llamado en nuestro país, que más adelante explicaré, se necesita dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Esto según ha dicho nuestra propia Constitución. Entonces, una vez que hemos llegado al acuerdo, porque así dice nuestra Constitución, de que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos derecho a participar en las decisiones que se tomen desde el poder a través de estos mecanismos de participación directa, entonces habría que ver cómo se procede. Lo primero que hay que comentar es qué se entiende por esto de la consulta popular. Y podríamos decir que la consulta popular es una pregunta, una cuestión que se le presenta al pueblo para que decida si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, la consulta popular es una cuestión general de todas las veces que se le va a preguntar al pueblo si está o no de acuerdo con una decisión del gobierno o con una norma. Y, por tanto, justamente considerando estos dos elementos, la consulta popular tiene dos mecanismos. La una que se le denomina doctrinariamente el plebiscito. El plebiscito lo que hace es preguntarle al pueblo si está de acuerdo con algo. Por ejemplo, yo le podría preguntar, o el gobierno le podría preguntar al pueblo si está de acuerdo con privatizar las empresas públicas. Entonces el pueblo tendría que pronunciarse mediante votación diciendo si es que está de acuerdo con la privatización o no. Recordarles que, por ejemplo, el tema del IES ha sido consultado al pueblo varias veces y en alguna vez se le preguntó, ¿está de acuerdo usted con privatizar la seguridad social? Y la respuesta del pueblo ecuatoriano fue no, no estoy de acuerdo con privatizar la seguridad social. Entonces ese es el plebiscito, que es una forma de consulta popular. Otra forma de consulta popular es el referendo o referéndum, también le dicen. ¿Qué es esto del referendo o del referéndum? Es una consulta al pueblo sobre un texto legal. Es decir, lo que se le presenta al pueblo no es una pregunta general sobre una política que va a tomar el gobierno, sino se le presenta al pueblo un texto legal para que el pueblo diga si está o no está de acuerdo. Un ejemplo de esto es lo que pasó con la Constitución del 2008, que se le presentó al pueblo ecuatoriano el texto constitucional para que el pueblo se manifieste mediante su voto si está o no está de acuerdo con ese texto constitucional. Así como se le presentó el texto constitucional, se le puede presentar una propuesta de texto legal, por ejemplo, si quiero reformar una ley, por ejemplo, si es que quiero cambiar algunas normas del Código del Trabajo, del Código Civil, etc.
Entonces, ustedes recordarán que en febrero del 2018 se le presentó al pueblo una propuesta de consulta popular que tenía ambos elementos. Tenía tanto elementos de un plebiscito como elementos de un referendo. Elementos de un plebiscito en la medida en que se le preguntó sobre cuestiones generales, como por ejemplo, si es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debía evaluar a las autoridades en general. Y se le presentó un texto específico de cómo sería ese procedimiento. Entonces, había elementos tanto de plebiscito como de referendo. Entonces, una vez aclarado esto, que sería el primer bloque que vamos a revisar hoy, y luego revisaremos las reformas, las enmiendas y los cambios constitucionales que, por la importancia que tiene, que es necesario que se revisen más detenidamente. Entonces, señalar que el artículo 104 de nuestra Constitución indica que efectivamente se puede consultar al pueblo sobre, mediante una consulta popular, valga la redundancia, varios asuntos. De ahí la propia Constitución establece quién tiene esta capacidad de consultar al pueblo. Entonces, al pueblo se le puede consultar directamente desde la Presidencia de la República, es decir, la Presidencia de la República le puede llamar a consulta popular al pueblo, sería una posibilidad. La otra posibilidad es la propia ciudadanía cuando recoge firmas para poder presentar una propuesta de consulta popular. Y una tercera opción es cuando lo hacen los gobiernos descentralizados, es decir, los GATS, y que son, por tanto, consultas locales. Y habría una cuarta que me estaba olvidando, que es cuando se realiza por parte de la jurisdicción internacional, es decir, los extranjeros o los migrantes, como les dice nuestra Constitución, sobre asuntos que les competen a ellos directamente. Entonces, son estas posibilidades de solicitar, de pedir que haya una consulta popular. Ahora bien, ¿qué pasa con esos pedidos de consulta popular? Que pueden tener estas dos formas, como he dicho, de plebiscito o de referéndum o referendo. Estas solicitudes, estas convocatorias a consultas populares tienen que pasar por el dictamen previo de constitucionalidad de la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que sea que yo vaya a recoger firmas, si es que es una iniciativa ciudadana, que si es que la pregunta o la consulta la llama el presidente de la República o la plantea el gobierno autónomo descentralizado, tiene que pasar por el examen previo de la constitucionalidad por la Corte Constitucional. Entonces, entonces hay que revisar qué es lo que hace la Corte Constitucional. Y es importante mencionar que el régimen de lo que va a hacer la Corte Constitucional está planteado a partir del artículo 102 para el referendo en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y entonces hay que distinguir tres cosas que va a revisar la Corte Constitucional. La primera cuestión que va a revisar es hacer un control formal de la convocatoria a referendo. Ojo que aquí estamos hablando de referendo. Ya vamos a ver cómo se trabaja esto en el plebiscito, que nuestra ley le ha llamado consulta popular, pero en realidad la consulta popular, como he dicho, es del género, y ahí tenemos plebiscito y tenemos referendo. Entonces, el referendo está regulado a partir del artículo 102 de nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La primera cuestión que tiene que revisar la Corte Constitucional es la convocatoria a referendo, es decir, y este es un control de forma, no de fondo. ¿Qué quiere decir esto de que sea control de forma? ¿Qué significa la validez de forma en derecho? Significa que hay que revisar la competencia y el procedimiento con el que se llama, en este caso, al referendo. Y efectivamente, el artículo 103 dice qué elementos deben analizarse el momento que la Corte va a emitir su dictamen sobre la convocatoria del referendo.
El primer elemento, dice la ley, es el cumplimiento de las reglas procesales para la realización de la convocatoria. El segundo, la competencia en el ejercicio del poder de reforma. Y la tercera, la garantía de plena libertad del elector. Entonces, en este caso, estamos hablando de que la Corte debe revisar el cumplimiento de las reglas procesales para la realización de la convocatoria, la competencia en el ejercicio del poder de reforma de la Constitución y la garantía de plena libertad del elector. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, lo que tiene que revisar la Corte es si es que quien está pidiendo el referendo es una persona que tenga competencia para ello. Como hemos dicho, en el caso de las consultas populares, estamos hablando de que esta competencia la tiene el presidente de la República, la tiene los ciudadanos que se vayan a recoger firmas, y también la tienen los GATS y los migrantes, que también son con un porcentaje de firmas. Pero además, cuando se trata, y esto vamos a ver después, pero cuando se trata de referendo para la reforma de la Constitución, ahí hay un elemento extra que ya revisaremos después, que es escoger qué tipo de reforma se está haciendo en la Constitución, si una enmienda, una reforma o un cambio constitucional. Y en tercer lugar, la garantía plena de la libertad del elector, y en particular el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad. ¿Qué quiere decir esto? Que la convocatoria tiene que garantizar la libertad del elector, es decir, no tiene que inducir de ninguna manera el posible voto. Por ejemplo, si es que a través de la convocatoria, yo digo, con el fin de reducir los índices de violencia, vamos a consultar si es que se introduce la pena de muerte, por poner un ejemplo. Ahí no estoy garantizando yo la libertad del elector, porque efectivamente, si es que en la convocatoria yo pongo cuestiones como estas, estaría induciendo una posible respuesta por el sí en la convocatoria. Entonces, por esa razón, es que uno de los elementos más importantes cuando se va a hacer un referéndum, una consulta, es precisamente que se cuiden estos tres elementos. Entonces, primera cuestión, la revisión de la formalidad en la convocatoria. La Corte Constitucional tiene que emitir un dictamen que diga si es que la convocatoria guarda estos tres requisitos. En segundo lugar, la Corte Constitucional debe analizar los considerandos. Los considerandos que introducen la pregunta. No sé si ustedes recuerdan cuando se votó en febrero del 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, se hizo una serie de considerandos a las preguntas. Entonces, estos considerandos que tienen que ver, por ejemplo, alguno de estos considerandos se refería a los problemas de la crisis institucional que hubo en el país una vez concluido el gobierno anterior, y entonces esos eran los considerandos. Se explicaba que estábamos frente a una crisis institucional y que era necesario reinstitucionalizar el país, etcétera, etcétera. Esos son los considerandos. Y en cuanto al dictamen que tiene que hacer la Corte Constitucional sobre esta parte de los considerandos de la consulta, del referendo concretamente, lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en Control Constitucional es que debe hacerse tomando en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que no haya inducción a las respuestas en el elector o la electora. Esto es muy complicado de lograr, porque los considerandos necesariamente pueden tener información o tienen información que podría de alguna manera dar datos que muestren cuál es la mejor decisión que puede tomar un ciudadano. Entonces, les cuento en este punto una experiencia propia. Nosotros presentamos a la Corte Constitucional una solicitud para hacer una consulta, no un referendo, una consulta, es decir, un plebiscito.
donde le preguntábamos al pueblo una cuestión general. Lo que le queríamos preguntar al pueblo es si estaba de acuerdo con las reformas laborales que exigía el Fondo Monetario Internacional, con la carta de intención y con las privatizaciones a las empresas públicas, entre ellas, que no es de una empresa pública, pero una de las preguntas que hacíamos también era si es que el pueblo estaba de acuerdo con la privatización del Seguro Social, que estaba, o está más bien dicho, en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué pasó? Y si hacíamos una serie de considerandos, ¿no? Y los considerandos decían, por ejemplo, cuando se planteaba la pregunta de si está de acuerdo con la privatización del IES, en el considerando nosotros le informábamos al pueblo, porque es la consulta que queríamos hacer, la pregunta que queríamos hacer al pueblo, que se firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que esa carta de intención dice que hay que hacer reformas a la seguridad social, que hay que hacer más eficaz la administración y que obviamente quien mejor hace la administración de una entidad es el sector privado y que esos eran los considerandos. Y luego planteábamos una pregunta, si está o no de acuerdo con la privatización de la seguridad social. Entonces, lo que tiene que revisar la Corte Constitucional en este punto es de esos considerandos. Es decir, si esa información que nosotros estamos entregando, si la información de quien está pidiendo la consulta o el referendo, es una información neutra que no induce las respuestas en el elector o la electora. Entonces hay que tratar de que estos considerandos sean lo más reales posibles. Por ejemplo, en este caso que les estoy comentando, nosotros señalábamos hechos específicos. Decíamos, en tal fecha se firmó la carta de intención con el Fondo Monetario. Esta carta de intención pide reformas en el tema laboral, como por ejemplo que se reduzca la masa salarial, que se reduzca el tamaño del Estado, eso significa simple y llanamente despidos, y también que se mejore la administración de la seguridad social a través de la entrega de esta administración al sector privado. Entonces, esta era una reproducción específica de los considerandos en esta solicitud que le hacíamos a la Corte Constitucional. Entonces, la primera cuestión es ver si efectivamente hay o no hay inducción. Un ejemplo de inducción a la respuesta, no sé si ustedes recuerdan la consulta que se hizo en el 2011, en mayo del 2011, si no estoy mal. En esa consulta había una pregunta que decía, ¿usted está de acuerdo con no fijar un máximo de la prisión preventiva, un plazo máximo de la prisión preventiva, con el fin de mejorar la investigación y la sanción del crimen o de los delitos, una cosa así? Entonces, en ese caso, estamos frente a una información que va a generar inducción en la persona que va a votar, porque desde luego que todos estamos de acuerdo con que se persiga el delito, con que no hay impunidad, pero así planteado parecería que el hecho de eliminar el plazo máximo de prisión preventiva va a generar menos impunidad, va a mejorar los procesos de investigación de los delitos, y eso no es cierto. Entonces, ahí habría una especie de inducción a la respuesta. Una segunda cuestión que tiene que revisar la Corte Constitucional en este segundo punto tiene que ver con la concordancia entre el considerando y la pregunta. En este caso de la prisión preventiva que les estoy mencionando, habría que ver si es que hay un nexo real. Y en este caso no hay un nexo real, porque por un lado estoy diciendo para mejorar la impunidad, para disminuir la impunidad, voy a eliminar el plazo de la prisión preventiva. Eso decía, o algo semejante decía, los considerandos de la pregunta esta en el 2011. No hay relación, porque la impunidad no se reduce eliminando el plazo máximo de la prisión preventiva. La impunidad se reduce mejorando la capacitación de los investigadores de la Fiscalía, de los investigadores
de la policía judicial, aumentando los jueces penales, mejorando la formación de los jueces penales, eliminando la corrupción, mejorando las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay relación, no hay concordancia entre los considerandos y la pregunta. En este caso, recuerden que estamos hablando de referendo, eso quiere decir que tendría que haber una relación entre el considerando y el texto normativo que se está planteando. Obviamente estas mismas normas son aplicables a el plebiscito, que nuestra ley les llama consulta popular. En tercer lugar, este mismo artículo, que es el 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece que hay que verificar si es que tanto los considerandos y posteriormente las preguntas también tienen un lenguaje neutro y sin carga emotiva, sencilla y comprensible para el elector. Aquí hay que decir una cuestión que también les quiero compartir. Cuando nosotros presentamos las preguntas para la consulta popular, o sea, para el plebiscito, cuando se trataba de esta pregunta que le hacíamos de si está de acuerdo o no con la privatización del IES, se nos dijo por parte de la Corte Constitucional, no se aceptó nuestra solicitud de consulta popular, se nos dijo que era un lenguaje no neutro, que era un lenguaje valorativo, que era un lenguaje que el pueblo no iba a entender y que el hecho de poner la palabra privatización traía de por sí una carga negativa y que esa carga negativa iba a hacer que el pueblo vote en contra. Obviamente un argumento de esa naturaleza no se sostiene porque se llama privatización. No hay que cambiarle el nombre, así se llama. Entonces, y además, asumir que el pueblo no va a entender lo que significa es obviamente desconocer que hay un derecho de participación en las decisiones del poder. Es una comprensión elitista de la democracia y excluyente del pueblo. Pero bueno, volvamos al punto de cuáles son los elementos del control que debe hacer la Corte Constitucional. El otro elemento que tiene que controlar la Corte Constitucional es si hay una relación directa de causalidad, dice, causalidad entre el texto normativo sometido a aprobación del pueblo y la finalidad o propósito que se señala en el considerando que introduce la pregunta. Esto está muy relacionado con el punto 2. Es decir, yo digo que tiene como fin eliminar la impunidad. Y digo que para eso voy a eliminar el plazo máximo de la prisión preventiva. Obviamente no hay ninguna causalidad. Pero además me parece aquí que la Constitución es como muy pretenciosa, porque ¿qué es esto del nexo de causalidad? Como todos sabemos, los fenómenos sociales sobre todo son multicausales. No podemos querer exigir que en una pregunta sobre un texto normativo que se va a introducir al ordenamiento normativo de un país, se tenga un nexo de causalidad directo. O sea, tiene que tener lógica, desde luego, pero no causalidad específica, porque eso es desconocer que los fenómenos sociales son multicausales. Otra cuestión que tendría que revisar la Corte es que no se proporcione información superflua o que no guarde ninguna relación con el texto normativo. Entonces, es obvio, ¿no? Si yo estoy proponiendo un texto normativo, no voy a pedir que o poner en los considerandos de información que no tiene nada que ver con el texto normativo. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, decíamos que la consulta popular tiene dos mecanismos. El uno es el referendo y el otro es el plebiscito. Decíamos también que nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales llama al plebiscito consulta popular y al referendo lo llama referendo. Entonces, hemos empezado por el referendo y hemos dicho que cuando hablamos de referendo es una consulta que se le hace al pueblo sobre un texto normativo. Ese texto normativo tiene que ser, más bien dicho, todo ese proceso, la convocatoria, la consulta, las propuestas de preguntas que tienen considerandos y la propia pregunta, tienen que ser sometidos a el dictamen previo de la Corte Constitucional. Entonces, por ejemplo, si yo quiero proponerle al pueblo un texto normativo específico,
tengo que mandar la solicitud a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional revise. En primer lugar, la convocatoria, que ya hemos dicho es formal y que por tanto revisa si tengo competencia para pedir el referendo y si se ha hecho con el procedimiento que establece la Constitución y la ley. Esa es la primera cuestión que revisaría la Corte, que es decir, si es que la convocatoria formalmente es constitucional. La segunda cuestión que tendría que revisar la Corte Constitucional es que los considerandos sean constitucionales. Y ahí hemos dicho que cuando se trata de considerandos, que no haya inducción, que sea un lenguaje neutro, no valorativo, que haya relación entre el considerando y la pregunta. Y en tercer lugar, tendría que analizar la pregunta en sí, o el cuestionario. Entonces, esta parte está determinada en el artículo 505 de nuestra Constitución, perdón, 105 de nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, en este tercer paso, la Corte Constitucional, hablando siempre del referendo, o sea, del texto normativo que se somete a votación, tendrá que revisar que no se afecte la libertad del elector o electora. Es decir, que el cuestionario no vaya a afectar la libertad del elector. ¿Y cómo determina que la Corte que esto no ocurra? Y el artículo 105 da una serie de parámetros. Un primer parámetro es que haya una sola cuestión por pregunta. No se puede preguntar, ¿usted está de acuerdo con, por ejemplo, eliminar las peleas de gallos y además privatizar el IES? No, tiene que ser una cuestión por cada pregunta. La otra cuestión que tiene que contener el cuestionario es la posibilidad de aceptar o negar varios temas individualmente en la misma consulta. Se prohíbe, dice la ley, la aprobación o rechazo en bloque. Es decir, si yo planteo 5 preguntas, cada pregunta tiene que tener la posibilidad de votar sí o no. No puede ser que yo tenga una sola casilla para responder sí o no por 10, por 5, por 15 preguntas que se le presenten al pueblo. Ese es el otro elemento que tiene que analizar con respecto a las preguntas. En tercer lugar, que la propuesta normativa no esté encaminada a establecer excepciones puntuales que beneficien un proyecto político específico. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que son normas para el referendo, entonces yo le estoy proponiendo al pueblo un texto normativo, un texto de la ley, también un texto constitucional, pero eso vamos a ver más luego. Entonces, cuando yo le estoy proponiendo al pueblo un texto normativo, un texto de una ley, lo que no puedo hacer es establecer excepciones puntuales para un proyecto político específico. Por ejemplo, yo someto a un referendo y planteo un texto normativo que diga, por esta sola vez, se va a eliminar el porcentaje mínimo que tienen que tener los partidos políticos para no perder el registro en el Consejo Nacional Electoral. Y obviamente sé que los 2 partidos políticos que van a perder el registro electoral son uno del partido de gobierno y otro el partido, qué sé yo, cualquiera. Entonces, es un ejemplo. Entonces, en ese caso yo estaría con la consulta, en este caso con el referendo, favoreciendo un proyecto político específico y eso está prohibido por la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Aquí hay una cosa muy importante a tener en cuenta. La ley dice que si es que la Corte Constitucional no realiza el dictamen sobre la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referendo, dentro del término de 20 días de haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Es lo que se conoció en nuestro país como dictamen ficto.
¿Recuerdan ustedes cuando se hicieron las enmiendas constitucionales en 2015, finales del 2015, la Corte no emitió el dictamen constitucional dentro de los 20 días y fue directamente a solicitar que se convoque a elecciones al Consejo Nacional Electoral, aduciendo que se había producido un dictamen ficto. Desde luego, eso es muy discutible desde el punto de vista de la democracia, porque se supone que la Corte Constitucional está justamente para revisar si una norma es constitucional, si una propuesta de norma, en este caso de referendo, y en el caso particular al que me estoy refiriendo de reforma constitucional a través de una enmienda, es o no constitucional. Entonces resulta muy grave que se asuma que hay un dictamen ficto, ¿no? Es decir, un dictamen positivo de la Corte Constitucional. Más bien, lo que debió haber hecho la Corte es no solo pronunciarse, sino también, por un respeto mínimo a la división de funciones del Estado, el Ejecutivo debió esperar a que la Corte se pronuncie. Entonces, hay que tomar en cuenta este elemento también. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Constitución de la República cuando se refiere al control constitucional de las consultas populares? Recordemos que la consulta popular, hemos dicho aquí, en términos doctrinarios, tiene estos dos elementos, referendo y tiene el elemento del plebiscito. En el artículo 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo que se hace es remitir a las normas que ya hemos revisado sobre el referendo. Pero eso no quiere decir que sean lo mismo. La consulta popular en nuestra legislación hace referencia al plebiscito, es decir, a preguntas generales, no a textos normativos que deben ser votados. Y es importante esta reflexión porque la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales remite al procedimiento que ya hemos visto para el referendo. Pero, ¿qué sucede? Y esto les quiero comentar lo que pasó hace unos meses con nuestra solicitud a la Corte Constitucional de dictamen previo por la consulta popular, el plebiscito que queríamos hacer respecto de la posible privatización del Seguro Social y también de la posible reforma a las normas de carácter laboral por causa del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces nosotros le propusimos a la Corte, le dijimos, bueno, queremos hacer una consulta popular en el sentido de plebiscito, es decir, sin texto normativo, y le propusimos varias preguntas, fueron 3 o 4 preguntas, y una de estas preguntas tenía que ver con la ratificación de todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control de transición, es decir, si estaba o no de acuerdo el pueblo con ratificar las acciones que había hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control en el periodo de transición. La otra era si es que estaba de acuerdo con que se privatice el IES, y una tercera era respecto de las reformas laborales que se exigían en la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Lo que ocurrió fue que la Corte, en concreto la jueza ponente, confundió lo que es la consulta popular con el referendo. O dicho de otra manera y de manera más propia, confundió el plebiscito con el referendo. Entonces, siendo que la propuesta era de plebiscito, es decir, de preguntarle en términos generales al pueblo, no un texto normativo específico, se nos exigía que teníamos que poner un texto normativo. Entonces, obviamente, no queríamos preguntar un texto normativo porque básicamente se trataba de una política pública que tenía que ser consultado al pueblo ecuatoriano. Y aparte de esta confusión que hace la Corte Constitucional cuando decide sobre estas preguntas, esta convocatoria, estos considerandos y este cuestionario de preguntas que se le plantea, aparte de confundir el plebiscito con el referendo, nos niega aduciendo que nosotros no utilizamos un lenguaje neutro,
aduciendo que estamos induciendo a la posible respuesta, sobre todo en el tema del IES, y diciendo que la palabra privatización era una palabra incomprensible para el pueblo. Entonces, bueno, aparte de los cuestionamientos que puede tener a una concepción tan elitista de las consultas populares que desdicen además de la propia institución de la consulta popular, porque la consulta popular es para consultar al pueblo, o sea, les guste o no, crean o no que es inteligente o que no lo es, pero para eso es la consulta popular. Aparte de eso, el problema más grave allí es que confunden las dos formas de consulta popular. Bueno, pero digamos que hubiera pasado la consulta popular. Digamos que hubieran permitido que se consulte al pueblo. Entonces hubieran dado su dictamen de constitucionalidad de la convocatoria, del cuestionario y de los considerandos. Entonces, a partir de entonces, tocaba ir al Consejo Nacional Electoral para pedir los formularios y con esos formularios pasar a recoger las firmas en los porcentajes que establece el artículo 104 de la Constitución. Recordemos que el artículo 104 de la Constitución dice que cuando la plantea la ciudadanía, se requiere el 5% de las personas inscritas en el padrón y, en cambio, cuando lo requiere para una cuestión local, requieren el 10% de las personas, las firmas del 10% de las personas registradas en el padrón electoral. Entonces, lo que tenía que hacer el Consejo Nacional Electoral es facilitar los formularios y, a partir de esos formularios, empezar a recoger las firmas, que como ustedes saben, estas firmas posteriormente son revisadas por el Consejo Nacional Electoral para revisar su autenticidad y posteriormente de eso proceder a la convocatoria del referendo, si es que se somete un texto, o de un plebiscito, si es que lo que se somete es una pregunta general a consideración del pueblo. Muy bien. Entonces, con estas cuestiones señaladas sobre el referendo y la consulta popular, habría que señalar además que nuestra Constitución prevé la posibilidad de, mediante referendo, cambiar, enmendar o reformar la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la presentación de un texto de reforma constitucional al pueblo para que se pronuncie sobre este texto nuevo constitucional, podría reformarse la Constitución. Entonces, antes de entrar a revisar este segundo gran tema que es la reforma de la Constitución, hay que mencionar lo siguiente. Las constituciones del siglo XX, sobre todo de segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, son constituciones que se denominan rígidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son constituciones que tienen un procedimiento de reforma agravado. ¿Agravado respecto de quién? Agravado respecto de la ley. La ley tiene un procedimiento de reforma. ¿Cuál es ese procedimiento de reforma? En la Asamblea Nacional, en el Congreso. Se presenta un proyecto de ley, pasa por el CAL, luego va a la comisión específica, luego sale un informe con un debate, luego otro informe con otro debate, eso va al Pleno posteriormente y ahí se decide. Entonces, esta es la reforma de la ley. Pero existe la reforma de la Constitución que tiene otros elementos. Si bien la reforma de la Constitución puede hacerse solamente en la Asamblea, se hace con un procedimiento agravado. Pero también puede hacerse con la participación de la ciudadanía, es decir, con una discusión que integre el voto de la ciudadanía sobre el texto constitucional que se quiere reformar. En estos casos, cuando participa la ciudadanía en la reforma de la Constitución,
Lo primero que hay que tener en cuenta es que es importante que la ciudadanía participe porque la Constitución es la norma más importante del país y requiere tener la mayor legitimidad posible. Y esta legitimidad, desde luego, es mayor, es más grande cuando ha sido sometida a una aprobación del pueblo. Podríamos discutir si es que la democracia y el constitucionalismo son amigos. Hay quienes dicen que esta nueva tendencia del constitucionalismo, lo que se ha dado a llamar neoconstitucionalismos, tienen un serio déficit de democracia. Eso es cierto en el sentido de que muchas de las decisiones sobre la Constitución las tiene la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional no es un órgano democrático, por lo menos no es un órgano democrático directo, sino es un órgano democrático indirecto, porque a las 9 personas que están allí no las nombra el pueblo, las nombra algún poder institucional instituido, como por ejemplo el Congreso, como por ejemplo esta comisión que dice nuestra Constitución que debe armarse, y en el caso actual, el Consejo de Participación Ciudadana de Control Social de Transición. Entonces, la Corte Constitucional no es un ente democrático. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, porque puede ser una muy buena Corte Constitucional o puede ser una pésima Corte Constitucional. Lo que pasa es que no valora o no considera principalmente la decisión del pueblo. Y esto es complejo porque ¿quién mejor que para decidir sobre los derechos nuestros que el propio pueblo? O sea, ¿por qué esto de encargarse a los sabios eruditos específicos, a 9 que representan además o que pretenden representar a todo el pueblo? Entonces hay una gran discusión dentro del constitucionalismo y se dice que son ellos los llamados porque son técnicos, porque tienen una amplia experiencia y que son los que mejor saben lo que le conviene al pueblo en materia de derechos constitucionales. Dejando eso aparte, dejando esa discusión teórica, filosófica, profunda a un lado, en definitiva, la reforma de la Constitución, que tiene varias modalidades de nuestra legislación, exige que nuestra Corte Constitucional se pronuncie, porque el procedimiento de reforma es agravado. O sea, es más difícil que el de una ley normal. Entonces, cuando alguien quiere hacer una reforma constitucional, lo primero que tiene que plantearse es si esta reforma tiene que ser o va a ser una enmienda, una reforma o un cambio constitucional. Y para eso tenemos que ver cuándo hablamos de una enmienda, cuándo hablamos de una reforma y cuándo hablamos de un cambio constitucional. La enmienda es el proceso más fácil, es el procedimiento más sencillo, porque el cambio que se hace en la Constitución es pequeño. Puede tratarse de una palabra, por ejemplo, en las enmiendas del 2015 se cambió la palabra de fondos provisionales a fondos previsionales de la Seguridad Social. Obviamente se trató de un error porque los fondos de la Seguridad Social son previsionales, no provisionales. Entonces la enmienda planteaba que se cambie ese término. En vez de provisionales, poner el término previsional. En ese caso estamos hablando de una enmienda. Entonces, tenemos esta primera cuestión, ¿cuándo es una enmienda? Y esto está regulado a partir del artículo 441 de la Constitución y nos dice que las enmiendas serán aquellos asuntos o se referirán a aquellos asuntos que no supongan un cambio en la estructura fundamental de la Constitución, en los elementos fundamentales del Estado, que no signifiquen retroceso en los derechos constitucionales y que no cambien el procedimiento de reforma de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Esto que está, parece difícil, que está un poco enredado,
según nuestro artículo 441 de la Constitución, pero en realidad no es tan enredado, no es tan difícil lo que quiere decir nuestra Constitución. Lo que significa es que la enmienda solo puede referirse a cuestiones, en primer lugar, que no alteren la estructura fundamental de la Constitución. ¿Qué es la estructura fundamental de la Constitución? Ese es un gran debate, porque diríamos, bueno, ¿qué significa estructura fundamental? Entonces, desde mi punto de vista, otros constitucionalistas piensan de otra manera. Desde mi punto de vista, cambiar la estructura de la Constitución significa cambiar estas nociones o esta división que tiene la Constitución en parte orgánica y parte dogmática. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere sacar de la Constitución el catálogo de derechos fundamentales, estaríamos hablando de un cambio en la estructura fundamental de la Constitución. Si alguien quiere sacar de la Constitución la parte orgánica, desde luego que estamos hablando de un cambio en la estructura fundamental de la Constitución. Pero recordemos que también en la parte orgánica hay elementos que forman la Constitución misma, como por ejemplo lo que se llama la Constitución económica, es decir, todo lo relacionado con el modelo económico de un país o todo lo relacionado con el sistema electoral de un país. Esos son para mí también elementos fundamentales de la parte orgánica y no deberían ser eliminados. Entonces, cuando estemos hablando de temas relacionados con ese cambio de estructura en la Constitución, no puede ser una enmienda. Cuando también se cambia el carácter o elementos constitutivos del Estado, carácter o elementos constitutivos del Estado, tampoco puede ser una enmienda. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿qué es el carácter fundamental o qué son los elementos fundamentales del Estado? Entonces, empecemos con el carácter. Bueno, el carácter de nuestro Estado es que sea una república, y además una república democrática, y además unitaria. Entonces, estos son elementos que conforman el carácter de nuestro Estado, y un elemento muy importante que es la plurinacionalidad. Esas son las características de nuestro Estado. Pero además, ¿cuáles son los elementos? Digamos que podríamos recurrir a una definición súper clásica de los elementos del Estado, es decir, territorio, ciudadanía, organización del poder y autoridad. Entonces, recuerdan ustedes que esos son los elementos que nos enseñan desde el colegio, desde la escuela, que son parte del Estado. Bueno, también se habla de que las finalidades también son un elemento esencial del Estado. Entonces, podríamos decir, si nosotros vamos a cambiar las condiciones de la ciudadanía, estaríamos afectando uno de los elementos fundamentales del Estado. Las condiciones del territorio, otra afectación a los elementos fundamentales del Estado. O la organización del poder, si queremos cambiar de presidencial, de un sistema presidencial a un sistema parlamentario. También estaríamos cambiando los elementos fundamentales del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que una enmienda que vaya a afectar esos elementos no es una enmienda, no puede hacerse por enmienda, tiene que hacerse por reforma. Ahora bien, cuando se establezcan restricciones a los derechos, vamos a suponer que esta pregunta que les comentaba, aquella que dice que decía en el 2011 que se va a eliminar el plazo máximo para la prisión preventiva, esa significa o no una restricción a los derechos fundamentales. Desde mi punto de vista, sí, porque el hecho de ponerle un límite a la prisión preventiva tiene que ver con la preocupación por la libertad de las personas. Entonces, para mí, esa no era una enmienda, esa era una reforma, o inclusive una asamblea constituyente, o un cambio constitucional, como se denomina en nuestra Constitución. Entonces, tampoco podría hacerse una reforma que pretenda eliminar, por ejemplo, la acción extraordinaria de protección, o la acción de protección. Es una garantía a los derechos constitucionales y, por tanto, deberíamos decir que no podría hacerse por una enmienda. Y por último, que la enmienda no puede referirse a un procedimiento de reforma de la Constitución. Es decir, si es que una propuesta de enmienda a la Constitución se refiere a uno de estos 4 temas que yo he citado, no es enmienda. Es cualquiera de las otras formas de reforma a la Constitución, pero no es enmienda. ¿Pero por qué
la enmienda no se refiere a estos 4 temas, porque es un procedimiento dentro del procedimiento agravado en general que tiene la reforma de la Constitución, es el procedimiento más sencillo, que de todas formas es agravado. Entonces ahí nosotros podemos ver en el artículo 441 de la Constitución que se puede hacer por referéndum, es decir, presentándole el texto de la enmienda al pueblo, solicitado por el presidente o presidenta de la República. Entonces, si yo, presidente de la República, planteo una enmienda, le debo presentar el texto de la enmienda constitucional al pueblo. En ese caso, el presidente de la República, si quiere presentar el texto de reforma a través de enmienda, no necesita recoger firmas, y es obvio, porque es el presidente de la República. Pero si es la ciudadanía la que pretende hacer una reforma a través de enmienda a la Constitución, tiene que presentar con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral. Ahora bien, esta es una enmienda que se hace con la participación del pueblo. Pero hay otro procedimiento para hacer la enmienda, que no incluye la participación del pueblo. Entonces ahí no estamos hablando de la necesidad de recurrir al pueblo para que se haga la enmienda. Esta segunda posibilidad de procedimiento en la enmienda, en cambio, se hace en la propia asamblea. Entonces, en la asamblea, con una iniciativa de no inferior a la tercera parte de los miembros de la asamblea, se presenta el proyecto, que se tramita en 2 debates, y el debate segundo, en el pleno, por supuesto, de la asamblea, se hace de manera impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. Este es, el de poner un año entre uno y otro debate, es el procedimiento agravado si se hace solamente en la asamblea. Si participa la ciudadanía, el procedimiento agravado está en el referendo, es decir, en la votación que tiene que hacerse, la convocatoria, los considerandos, las preguntas, el análisis previo de constitucionalidad en la Corte Constitucional y las elecciones. Entonces estamos con el primer procedimiento, que es la enmienda. El segundo procedimiento para realizar las reformas a la Constitución es lo que denomina en nuestra Constitución reforma constitucional. Es un procedimiento un poco más complicado que el anterior y por eso tiene menos restricciones. Entonces, el artículo 442 dice que se puede hacer mediante reforma parcial, le llama, de la Constitución, cualquier modificación que signifique y que no signifique, más bien dicho, que se afecten ni los derechos constitucionales de las personas, es decir, ni los derechos y garantías, y tampoco el procedimiento de reforma de la propia Constitución. Dicho en otras palabras, a través del procedimiento de reforma parcial, yo podría cambiar la estructura fundamental de la Constitución y podría cambiar el carácter o los elementos fundamentales del Estado. Lo que no puedo cambiar a través de la reforma parcial es hacer o tener una restricción a los derechos y garantías constitucionales, y tampoco puedo cambiar el procedimiento de reforma de la propia Constitución. Ahora, ¿en qué consiste la reforma parcial? La reforma parcial tiene 2 partes. Una primera parte, en primer lugar, tiene que mirarse cuál es la iniciativa, es decir, quién puede llamar a una reforma parcial de la Constitución. Recordemos que en la enmienda esto lo podría hacer el presidente de la República, o lo podía hacer un porcentaje de la ciudadanía, o lo podía hacer 1/3 de la Asamblea Nacional. En los 2 primeros casos incluye el referendo. En la reforma parcial, quien tiene la posibilidad de iniciativa es el presidente de la República o la ciudadanía, con un respaldo de al menos del 1% de personas que están inscritas en el registro electoral. O también la resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional, o sea, 3
entes son capaces de tener iniciativa en la reforma parcial. Ciudadanía con un porcentaje de apoyo, el presidente de la República o la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se hace la reforma parcial de la Constitución? Y hemos dicho que es un poco más abierta que la iniciativa, es decir, admite problemas más complejos de la Constitución, admite reformas a la estructura fundamental de la propia Constitución y admite reforma también al carácter y elementos básicos del Estado. O sea, si yo quiero convertir al Ecuador de un país presidencial en un país parlamentario, tengo que hacer reforma parcial. Si yo quiero construir o integrar el Senado, porque ahora nuestro Congreso, nuestra Asamblea Nacional es unicameral, si yo quiero crear bicameralidad a través del Senado, esa es una reforma de los elementos fundamentales del Estado y necesito una reforma parcial. ¿Cómo se tramita esto? Se tramita mediante la intervención, en primer lugar, de la Asamblea Nacional, que revisará la propuesta, el texto de reforma constitucional en 2 debates. Y, bueno, dice, hay un señalamiento en la Constitución de que el segundo debate se hará con al menos 90 días después del primero. Este proyecto de reforma dice que se aprobará por la Asamblea Nacional y una vez aprobado el proyecto de reforma, el texto que reforma la Constitución, este será sometido a referéndum frente al pueblo ecuatoriano. Si ustedes ven, en este caso, hay 2 momentos. Primero interviene la Asamblea y luego interviene el pueblo ecuatoriano. En el caso de la enmienda que se refiere a asuntos menos importantes en la Constitución, recuerden ustedes que se hace o bien por referendo de una vez o bien por la Asamblea, uno de los 2. En cambio, acá en la reforma parcial es los 2. Primero debate en la Asamblea y luego referendo. Entonces, por eso es un tratamiento más agravado todavía. Y por último tenemos la posibilidad de lo que se ha llamado en nuestra doctrina cambio constitucional, que es en realidad la Asamblea Constituyente. Entonces, el artículo 443 señala que la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea o por el 12% de las personas inscritas en el padrón electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral. Claro, porque se va a nombrar ¿a quiénes? A los constituyentes. Se va a nombrar a quienes van a ir a elaborar la nueva Constitución. Y después de que se elabore esa Constitución, el nuevo texto constitucional tiene que ser sometido nuevamente a referendo. Recuerdan ustedes que en el 2008 nos fue sometido el texto constitucional a referendo para ver si estamos o no de acuerdo. Y recuerdan ustedes en el 2008 que antes de que entre en vigencia la Constitución se llamó a consulta popular precisamente para ver si aceptábamos el régimen de transición, es decir, el régimen para nombrar a los asambleístas constituyentes. Recuerdan ustedes que se habló de un congresillo, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere el artículo 443. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, en primer lugar, tiene que decidir si es que la propuesta que está haciendo la ciudadanía, la Asamblea o el presidente de la República ha planteado bien el procedimiento. Es decir, si es que el procedimiento es enmienda, si el procedimiento es reforma parcial o si el procedimiento es asamblea constituyente. ¿Cómo tendrá que hacer eso? Mediante un dictamen, conforme a las reglas que ya hemos visto, las reglas del referendo, conforme a un dictamen que diga si es que efectivamente hay competencia, si es que efectivamente las reglas que se han seguido son las que están establecidas en la Constitución y sobre todo si es que el mecanismo es el adecuado. Es decir, si es que yo voy a hacer una enmienda, no puedo plantear por la vía de enmienda una asamblea constituyente.
O yo no puedo plantear por la vía de enmienda un cambio en la estructura fundamental del Estado, porque eso corresponde a la reforma parcial. Yo no puedo plantear vía enmienda la eliminación de una de las garantías constitucionales, porque eso corresponde a asamblea constituyente, no, ni siquiera a reforma parcial. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer la Corte es dictar justamente un dictamen en el que se diga cuál es el procedimiento adecuado. Segundo lugar, tiene que hacer todos los análisis que ya hemos visto respecto de la revocatoria, perdón, respecto de la convocatoria, respecto de los considerandos y respecto del cuestionario. Y entonces sí, solicitar que vaya esto a, en primer lugar, a recoger las firmas y luego a llevar el asunto a la votación respectiva en el pueblo. Entonces ahí entrará en acción ya el Consejo Nacional Electoral. Bien, respecto de este tema, tal vez nos sirva como ejemplo lo que pasó en las enmiendas constitucionales del 2015. Primero recordemos que ahí se habló solo de enmiendas y que hubo una discusión más bien fuera del seno de la Corte Constitucional, porque en la Corte Constitucional se decidió que eso eran enmiendas y punto. Pero más bien fuera de la Corte Constitucional se discutió que algunas de ellas no eran enmiendas, sino reformas parciales, que algunas de ellas no eran, que algunas de ellas tenían que hacerse incluso por asamblea constituyente. Entonces recordemos de eso en primer lugar y recordemos que esas enmiendas constitucionales después fueron declaradas nuevamente inconstitucionales por la Corte que salió hace poco y es decir, primero se dijo se dio un dictamen que dijo que era adecuada las enmiendas y luego en el 2018 se dijo que esas enmiendas eran inconstitucionales. Aparte de la discusión que eso podría significar en términos técnicos y argumentativos, o sea, es, por decirlo menos, un despelote en lo que significa la institucionalidad del país. O sea, ¿cómo es posible que una reforma constitucional, así se le hayan llamado enmienda solamente, que una reforma constitucional que significa cambiar la estructura de la norma más importante del país, se diga que sí, y la misma institución, obviamente con otros integrantes, diga después que no vale? Pero bueno, esa es la situación y ahí estamos. Entonces, en lo que tiene que ver con el referendo de la consulta popular, el plebiscito, etcétera, estas son las reglas generales. Tal vez decir que en el caso ecuatoriano fue necesario hacer más rígida la reforma a la Constitución, porque nosotros tenemos una larga historia en reformas constitucionales, larguísima, y además en cambios constitucionales, o sea, un montón de constituyentes, un montón de normas fundamentales, 21 en total, y ahí hay que tener en cuenta una cosa bien importante. Si uno analiza los cambios que se hace de constitución en constitución, estos son muy pocos y muy poco relevantes. Entonces uno tendría que pensar que si una reforma constitucional supone, o sobre todo una asamblea constituyente supone una refundación de un Estado, una refundación de una nación, no se entiende cómo las normas entre una constitución y otra son tan parecidas. De todas formas, esa es la realidad de nuestro país. Ahora, quizá un apunte más con respecto al tema del procedimiento agravado de reforma de la Constitución. A mí me parece muy interesante y muy bueno en términos democráticos que se haya permitido en esta Constitución que sea el pueblo ecuatoriano el que tenga participación directa en la decisión respecto a las enmiendas, reformas parciales y constituyentes, si es que habría que ser otra constituyente. Esto es lo que se denomina en términos doctrinales constitucionalismo débil, es decir,
Ya habíamos dicho en algún momento de la clase que el constitucionalismo tiene una crítica muy fuerte desde la teoría democrática, que es que pretende que algunas decisiones, sobre todo sobre los derechos fundamentales, no estén en manos del propio pueblo, sino en manos de técnicos, muy buenos por supuesto, que son los miembros de la Corte Constitucional o los jueces en general. Entonces, tomando en cuenta esto, el hecho de que el cambio constitucional tenga un componente importante de participación ciudadana directa, muestra que efectivamente hay un constitucionalismo débil. Es decir, débil en el sentido de no malo, ¿no? Sino débil en el sentido de que esta objeción democrática que se le denomina no sea tan fuerte, es decir, que no se excluya totalmente la decisión del pueblo en la reforma constitucional. Este dictamen que tiene que hacer la Corte, que tiene todos estos elementos que hemos señalado, garantiza sobre todo que quien convoca, quien llama al referendo para la reforma a la Constitución, lo haga cumpliendo la propia Constitución y no trampeándole a la Constitución, haciendo pasar una cuestión que es enmienda, al revés, una cuestión que es reforma parcial por enmienda o una cuestión que es asamblea constituyente por enmienda. A pesar de estos candados, de estas rigideces de nuestra Constitución, al final ha ocurrido lo mismo. Es decir, se ha hecho pasar una reforma constituyente por una simple enmienda o una reforma parcial por una simple enmienda. En fin, de todas formas, la Constitución hace su mejor esfuerzo. Quizá para terminar, que nos faltan 10 minutos, me gustaría mencionar otro tipo de dictámenes que hace la Corte Constitucional, y uno que me gustaría señalar es el dictamen de constitucionalidad, que es automático de los estados de excepción. ¿Y por qué quiero mencionar el tema de los estados de excepción? Porque hace poco, en octubre del 2019, a propósito de las manifestaciones de la protesta social, que es un derecho garantizado en nuestra Constitución, se dictó un estado de excepción. Fue uno de los estados de excepción más polémicos que ha habido en nuestro país, al menos en los últimos años. Este estado de excepción, básicamente lo que hace es permitir que el Ejército y la Policía Nacional realicen uso progresivo de la fuerza con respecto a las manifestaciones y los manifestantes de octubre del 2019. Y aquí tenemos mucho que decir. La primera cuestión es que este estado de excepción se dictó al día siguiente de iniciadas las protestas. O sea, el 2 de octubre se iniciaron las protestas y el 3 de octubre el Ejecutivo, el presidente de la República, dictó el estado de excepción. Este estado de excepción tenía que haberse revisado automáticamente por la Corte. Obviamente es una revisión posterior, pues, y ha dictado el estado de excepción, la Corte entra a revisar el estado de excepción. Y es automático porque tiene que hacerlo de oficio. No es necesario que alguien le pida a la Corte Constitucional que haga el examen de constitucionalidad del estado de excepción. Nuestra Constitución es muy explícita en cuáles son los criterios que tiene que revisar la Corte Constitucional en el estado de excepción, y están a partir del artículo 164 hasta el 166. Y básicamente tienen que ver con las causales por las cuales uno puede, en este caso el Ejecutivo, el presidente de la República, puede dictar el decreto de estado de excepción. Luego, cuáles son los criterios de razonabilidad que tiene que tener este estado de excepción, y luego indicar cuáles son los derechos que se van a restringir. Por ejemplo, generalmente se restringe el derecho de reunión, el derecho de asociación, e inclusive de información. Y además, el tiempo que va a durar este estado de excepción. Entonces, respecto del primer elemento, que son las causales habilitadas para permitir al presidente de la República que dicte un estado de excepción, están en el 164 de la Constitución y claramente son las siguientes. La primera sería que haya agresión. Agresión se entiende de otro estado al nuestro. Conflicto armado internacional, una guerra.
o interno, o sea, conflicto armado internacional o conflicto armado interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Ahora bien, habría que preguntarse si lo que pasó en octubre, al siguiente día de iniciadas las manifestaciones, no estamos hablando al final, estamos diciendo al día siguiente de iniciadas las movilizaciones, ya había conflicto armado, no había. Había agresión, no había, porque la agresión es de un estado a otro. Había guerra, no había. Conmoción interna, tampoco, porque estábamos diciendo que el estado de excepción se dictó el 3 de octubre y las movilizaciones empezaron el 2 de octubre. Calamidad pública, tampoco, o desastre natural, tampoco. Entonces, todos estos criterios tendrían que ser analizados por la Corte Constitucional. Ahora bien, la Corte Constitucional, según nuestra Constitución, debería analizar la necesidad de que se dicte el estado de excepción. ¿Qué quiere decir esto de la necesidad? Si no hay otras medidas que podrían dictarse en lugar del estado de excepción para superar el conflicto. Por ejemplo, otra medida era el diálogo, que al final terminaron reuniéndose, sentándose a la mesa, todos los involucrados para decidir eliminar el decreto. Entonces, eso podría haberse hecho antes de dictar el estado de excepción. Dicho en otras palabras, no había necesidad de dictar el estado de excepción. La proporcionalidad, ¿qué quiere decir la proporcionalidad? Que las acciones que se vayan a tomar sean proporcionales a los logros que se vayan a obtener. Es decir, por ejemplo, si es que hay un desastre natural, el terremoto, como el terremoto que hubo en el 2016, dictar un estado de excepción puede ser proporcional, por ejemplo, a evitar hambre, a evitar violencia en unas condiciones tan nefastas como son las consecuencias de un terremoto de la magnitud que hubo en el 2016. Y la legalidad, es decir, que las normas, que lo que se dicte, lo que se diga en el estado de excepción sea legal, por poner un ejemplo. Quedan habilitadas en el estado de excepción ciertas protecciones de las personas, como las garantías constitucionales. Pero además no se podría, por ejemplo, dictar la pena de muerte por un estado de excepción. Eso tiene que ver con la legalidad. La temporalidad, tiene que especificarse cuánto tiempo va a durar el estado de excepción. ¿A qué territorio se va a aplicar? Es decir, ¿se va a hacer solamente en Manabí, si va a ser en todo el país, etcétera? O en Quito. Y la razonabilidad. Es decir, la razonabilidad incluye los elementos de observación de los principios constitucionales. Entonces, esto es importante que también sea analizado por la Corte Constitucional. El decreto, dice la Constitución, debe establecer la causal por la que se dicta, en este caso se apeló a la conmoción interna, la motivación y el ámbito territorial de aplicación, las medidas de aplicarse y los derechos que se van a limitar. ¿Cuáles son los derechos que se limitan? Generalmente se limitan el de reunión, el de asociación y además las medidas que se van a tomar. La medida que se tomó en este estado de excepción fue el uso progresivo de la fuerza y la participación de los militares en la represión de las movilizaciones sociales. Entonces, el artículo 165 de nuestra Constitución señala cuáles son los derechos que podrían limitarse con el estado de excepción. El ejercicio del derecho a la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión, la libertad de información, en los términos que establezca la ley. Y además se pueden tomar una serie de medidas, como por ejemplo la recaudación anticipada de impuestos, utilizar fondos públicos que estaban destinados por una cosa para otra, trasladar la sede del gobierno. Recuerdan ustedes que el gobierno se trasladó a Guayaquil, disponer censura previa de información, establecer zona de seguridad en parte o en todo el territorio nacional, disponer el empleo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional y llamar al servicio activo a toda la reserva, y disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias y
decretar la desmovilización nacional cuando se restablezca la normalidad. Bien, en fin, estos elementos tenían que ser analizados por la Corte Constitucional para admitir la constitucionalidad del decreto de estado de excepción. Esto lo hace mediante un dictamen de constitucionalidad, analizando todos los elementos materiales que nosotros hemos descrito, que están en la propia Constitución. ¿Qué pasó con el estado de excepción dictado el 3 de octubre? La Corte le dio vía abierta, o sea, dijo que era constitucional. Y permitió, parece que de una manera muy apresurada, porque eso se dictó a los 2 días siguientes, permitió el uso progresivo de la fuerza, cuando todavía no había ninguna conmoción interna. Pero además hay una cosa bien importante. Señala que el uso será progresivo, el uso de la fuerza será progresivo, pero además dice que se garantiza el derecho a la protesta siempre y cuando se haga de manera pacífica. Y lamentablemente la Corte no hizo y no llamó a rendir cuentas a quienes usaron progresivamente la fuerza. Y esto no quiere decir que de antemano la Corte tenía la idea de que usaron excesivamente o no excesivamente. Lo único que tenía que hacer la Corte es decir, bueno, yo quiero informes diarios, semanales, cada 2 días, cada 3 días, de cómo se está utilizando progresivamente la fuerza, porque, ojo, estamos hablando de una progresión en el uso de la fuerza, es decir, no se va a mantener siempre en el mismo estado, sino que puede aumentar. Y eso significa más riesgo de los derechos fundamentales de ser vulnerados. La Corte tenía que llamar a rendir cuentas a las instituciones involucradas, es decir, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, o sea, la policía a través del Ministerio del Interior. Y esto no fue hecho. Y desde luego con resultados graves para el país, porque hubo muertos, hubo heridos, hubo detenidos ilegales, y de eso nadie ha rendido cuenta en el país. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta que las dictámenes de las sentencias constitucionales tienen que ser cumplidas, porque si no, no tiene sentido dictar una sentencia constitucional o un dictamen constitucional que luego no se cumpla. Eso afecta no solo a la autoridad de la Corte Constitucional, sino que afecta sobre todo al Estado de Derecho, al Estado constitucional, porque si el ente llamado a la protección de la Constitución no hace respetar sus propias decisiones, mucho menos los demás. Entonces ahí tenemos un problema muy serio en cuanto al manejo que se hizo de esta declaración de estado de excepción. Bueno, estos son los elementos generales que teníamos que discutir el día de hoy. Yo quiero agradecer por acompañarme y tengo entendido que el día sábado tendremos nuevamente un tiempo para, en cambio, las preguntas y poder responder a las preguntas sobre los temas que hemos venido tratando. Hay unas lecturas que han sido recomendadas, unas preguntas que han sido planteadas en la tarea, que ya les harán llegar, y que quisiera que ustedes para el día sábado las tengan por lo menos pensadas, si no resueltas en un papel o cosas así, sí pensadas para poder alimentar la discusión. Conmigo muchísimas gracias y ya nos veremos pronto. Hasta luego.